Hola a todos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la segunda charla de materias primas para peces ornamentales. Y a modo de resumen, antes de arrancar, terminamos la primera presentación hablando sobre el alimento seco a base de proteína animal. Y algo que quiero mencionarles, que a diferencia de los peces de consumo, en los peces ornamentales, las materias primas que utilizamos deben de ser de mayor calidad, porque lo que nosotros queremos y necesitamos es que los peces vivan la mayor cantidad de tiempo posible, pues naturalmente, y eso tiene que ser basado en alimentos de muy buena calidad. Si nosotros utilizáramos harina de pescado, harina de hueso, algunos tipos de harinas que se utilizan bastante en la alimentación de peces comerciales, tendríamos muchos problemas metabólicos en los peces ornamentales, porque la mayoría de peces de consumo van a estar 5 o 6 meses o algunos más tiempo eh, en ese proceso de desarrollo hasta llegar a su sacrificio, mientras que los peces ornamentales tenemos peces que su esperanza de vida hay unos que duran, debe ser de un año, año y medio, 2 años, pero hay otros peces que pueden durar 60, 70 años. Entonces es muy importante resaltar eso porque es muy común acá en el país y yo sé que en Latinoamérica que en grandes bodegas alimentan los peces ornamentales pues por economía con alimentos de peces, de peces de consumo y realmente eso a largo plazo no es bueno para los peces ornamentales, valga la redundancia, por problemas metabólicos. Cuando se hace necropsia de peces ornamentales alimentados con alimentos comerciales para peces de consumo, ve uno bastante alteraciones en hígado y en riñones. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Segundo, por eso es que los alimentos comerciales para peces ornamentales son costosos, porque un paquete pequeño que contenga 100, 150 gramos cuesta posiblemente lo mismo o a veces hasta más que un saco o un bulto de alimento para peces de consumo. Entonces, es eso, realmente para alimentar peces ornamentales, la proteína debe ser de muy buena calidad. Entonces, ahora sí arrancamos con el tema y vamos a comenzar a hablar sobre los alimentos secos a base de proteína vegetal. Luego hablamos de las papillas y por último de las frutas y verduras. Y cuando hablamos de alimentos secos a base de proteína vegetal, tenemos dos grupos de materias primas grandes. El primero que va a ser a base de algas y el segundo van a ser harinas de algunas semillas, sobre todo maíz, arroz, y pues eso lo vemos enseguida. Bueno, entonces arrancamos con las algas. Las algas no están de moda, pero sí se utilizan muchísimo en alimentación de peces ornamentales. Es más, hasta en humanos se está utilizando bastante. Y principalmente la fuente principal de algas como materia prima son las algas kelp. Normalmente se encuentran al norte de Estados Unidos, Canadá, en Alaska. Son de aguas muy, muy frías. También el alga spirulina, que es una cianobacteria que es fácil de cultivar y tener pues en nuestras casas o en laboratorios. Y la clorera, que es de las últimas que ha entrado en el mercado. Y aquí pues pongo varios ejemplos de alimentos que utilizan los tres tipos de algas. Eh, y bueno, como características que tienen las algas es que tienen buen contenido de omega 3 y omega 6 y es importante porque son alimentos muy completos que podemos llegar a utilizar hasta en las dietas de carnívoros, ahora lo vemos, pero en un porcentaje más bajito. Son alimentos demasiado completos, tienen un aporte de aminoácidos muy bueno, pues tiene muchos aminoácidos, tiene buena cantidad de vitaminas, de minerales y algo que es muy bueno y es que son muy balanceadas en cuanto a fibra, no tienen demasiada cantidad de fibra, entonces
podemos utilizarlas en las dietas de los carnívoros y tiene un porcentaje de, estabilidad, de digestibilidad bastante elevado, por encima del 80%. Y algo que me gusta mucho es que los pigmentos todos son de origen natural, entonces los peces van a lograr alcanzar los colores de una forma natural, porque hay muchos alimentos que tienen pigmentos artificiales y los peces terminan viéndose exagerado o terminan viéndose de colores que realmente y naturalmente el pez no tiene. Entonces es muy bueno utilizar este tipo de materias primas porque nos van a generar una coloración muy buena en los peces. Y otra de las ventajas que tiene las algas es que nosotros podemos utilizarlas no solo para alimentar los peces, sino también el alimento vivo. En este caso es muy importante o se hace bastante. Alimentamos a la Artemia salina y a las Daphnias, a las distintas especies, con algas, principalmente con espirulina, y hay otras como la nanocloropsis que se utiliza bastante en agua dulce. Es muy, muy buena y es ideal para alimentar el alimento vivo. Ya sabemos que son muy ricas en minerales, aminoácidos, etcétera. Entonces, si nosotros alimentamos el alimento vivo con este tipo de algas, pues le vamos a transmitir a los peces una buena calidad nutricional. Eh, estas algas se pueden producir con bastante facilidad en una casa, en un laboratorio. El kelp sí tiene que ser sí o sí producido en el océano. Entonces, eh, vemos que este tipo de materias primas se utiliza bastante en peces omnívoros y en los carnívoros hay bastantes estudios que han dado como resultado que se puede reemplazar entre un 10 y un 20% de la dieta eh, sin ningún cambio significativo. Entonces, es una buena oportunidad para, para variarle la dieta a los peces. Algo que es muy importante y creo que vale la pena decirlo, es que a los peces ornamentales es muy importante variarles la dieta. O sea, tenemos una ventaja y es que hay demasiadas marcas comerciales y demasiadas proteínas que se utilizan, demasiados tipos de materias primas que se utilizan, que nos da la posibilidad de variarles la dieta con gran facilidad. Entonces, no casarnos con un solo alimento, sino tratarle de dar, puede ser que se lo variemos diariamente, semanalmente, pero entre más le variemos la dieta a nuestros peces, mejor va a ser el desarrollo, mejor va a ser el mantenimiento de ellos, la coloración, muchas veces ese estado de voracidad, de enriquecimiento ambiental. Entonces, es una oportunidad, por ejemplo, las algas le podemos dar a los carnívoros en menor cantidad, pero variarle la dieta. O sea, el objetivo es variar la dieta. Y las materias primas que se utilizan no en tanta cantidad como las algas, pues a base de proteína vegetal, son las harinas de maíz, de trigo, de arroz. Son buenas porque dan mucha energía, pero no son tan completas en aminoácidos, no aportan tantas vitaminas y tantos minerales y realmente no son alimentos, no, pues no es una materia prima que se va a utilizar a largo plazo en peces ornamentales por acumulación de glucógeno en hígado. Entonces, realmente lo pongo como materia prima, pero no es una opción ideal para alimentar peces ornamentales. Y aquí tengo un video de un tipo de alimento seco que se utiliza bastante en peces. Este se pega en el vidrio y él simplemente se va desharinando como para que viéramos el comportamiento, la palatabilidad que tiene. En este caso, este alimento tiene un 20% de proteína de origen vegetal y el resto de origen animal. Entonces, para que veamos el comportamiento de los peces, eso es un video de casi 30 minutos. Normalmente uno los peces los debe alimentar durante un periodo de que no supere los 2 minutos, pero como es un alimento que se va desintegrando lentamente, les gusta bastante a los peces porque pueden ir comiendo lo que ellos necesitan sin llegar al punto de sobrealimentarlos.
Y bueno, terminamos la parte de alimentos secos. Posiblemente no, son los alimentos más fáciles de conseguir a nivel mundial y es una opción muy, muy buena para alimentar nuestros peces. Ahora seguimos con las papillas. Antes de comenzar con el tema de la papilla, digo, esto es para personas que tengan exceso de tiempo libre. Realmente es muy complejo, es muy engorroso la fabricación de las papillas, pero lo hacemos por amor a los peces. ¿Y qué es una papilla? Es una mezcla de muchas materias primas, de muchos ingredientes nutritivos, y lo que se hace es que los procesamos, los molemos todos, los juntamos y los aglomeramos con grenetina pues, o con gelatina sin sabor. Es un producto que se congela o se refrigera en algunos casos. Si se refrigera, son productos que se deben de utilizar en un periodo de 6 7 días, pues máximo una semana. Y tiene una ventaja, es porque podemos fabricar dietas específicas para carnívoros, herbívoros o para omnívoros. Hay que tener mucho cuidado porque es una materia prima en la cual nos podemos sobrepasar fácilmente con la grasa, nos podemos exceder. Entonces, ya pues más adelante que veamos los ingredientes que se utilizan, hay que tener bastante cuidado con esto. Podemos aprovechar las papillas también para introducir vitaminas y medicamentos a los peces. Obviamente estos dos eh, compuestos pueden disminuir la palatabilidad del producto. Entonces, en ese caso, se puede utilizar ajo. El ajo aumenta esa palatabilidad, o hay extractos de ajo ya comercialmente que también se pueden utilizar para mejorar el apetito por parte de los peces o las ganas de consumirlo. También se pueden utilizar probióticos y, como dije al principio, es de producción compleja, entonces es para personas que tengan ese exceso de tiempo. ¿Y cuáles son los ingredientes más comunes o las materias primas más comunes que se utilizan en la fabricación de papillas? Entonces, como aporte de proteína animal tenemos corazón de res, cerdo, pollo o pavo. Prefiero el corazón de pollo, de pavo, que tienen menos grasa. Esta es de las partes más complejas porque tenemos que limpiar muy bien los corazones, retirar toda la grasa, todas las válvulas, todo lo que sea fibroso, dejar realmente el músculo solo. También la trucha, tilapia y basa. Cuando utilizamos trucha tenemos que tener mucho cuidado, que como son peces de consumo que crecen en aguas frías, tienen acúmulos de grasa, entonces tratar de retirar la mayor cantidad de grasa posible. Entonces, limpiar muy bien el pescado. También se utiliza mucho la tilapia y la basa, pero a diferencia de la trucha, la tilapia y la basa, así si se manejan crudas, la palatabilidad no es muy buena, entonces hay que tener en cuenta siempre el uso de ajo para mejorar ese sabor. Se utiliza también mejillones, camarones, algunos insectos. Y cuando se utilizan insectos hay que tener mucho cuidado también el origen y cómo fueron alimentados estos insectos, porque son muy buenos en proteína, pero también tienen alto contenido de grasa si se alimentan, pues dependiendo obviamente de la forma en que se alimentan. También se pueden utilizar artemias, gusanos de sangre, los blackworms, para complementar esta dieta pues, y la parte de proteína animal. Y como fuente de proteína vegetal, pues también podemos utilizar algas. Y también utilizamos algunos vegetales, sobre todo pimentón, espinaca, lechuga. La lechuga no es muy buena porque tiene mucho contenido de agua. Entonces realmente no, a no ser de que sea para una dieta de un pez vegetariano, de un herbívoro 100%, arveja, zucchini. Como frutas, en algunos casos, no en todos, es más, no es muy recomendado, pero se puede utilizar el mango, el melón, el kiwi, la uva específicamente sin semilla y sin piel. Y también podemos adicionar calcio y magnesio en el caso que los peces lo necesiten, porque recuerden que no todos los peces tienen estos requerimientos nutricionales. Y cuando utilizamos las papillas, en
Peces de levante, o sea, esto se utiliza mucho en lugares que sean 100% de reproducción de peces ornamentales. No lo recomiendo mucho como para alimentar peces de casa, pues, o acuarios privados, porque como son materias primas que no tienen un proceso de cocción, sino que se utilizan de crudas, pueden dañar la calidad del agua con muchísima facilidad. Entonces va a ser una esclavitud porque el día que tú alimentes con papilla, ese día debes de cambiar el agua porque o si no se descompone. Entonces se utiliza mucho en peces de levante porque normalmente lo hacemos en acuarios que no tienen ningún tipo de decoración y que se facilita los cambios de agua. Entonces, por ejemplo, es muy común los que crían peces disco, que hacen cambios de agua diariamente. Este tipo de criaderos utilizan las papillas porque no dejan nunca que el agua se envejezca o se descomponga por los cambios de agua diarios o hasta 2 o 3 veces en el día. Entonces, es muy bueno para el levante de peces ornamentales, también es muy bueno para estimular la reproducción en algunos peces, aunque nada le va a ganar al alimento vivo como estimulante para la parte reproductiva en peces. Y acá a continuación les muestro un video de unos peces disco en proceso de levante, ya peces con 2 meses, entre mes y medio y 2 meses de edad, alimentados con papilla, para que vean que realmente les gusta bastante las papillas como tal. Eso es una papilla que tiene un porcentaje de proteína animal del más del 50%, parte de proteína vegetal y tiene muy buena aceptación. Y bueno, miren que esto es un acuario limpio que no tiene nada de decoración, entonces los cambios de agua se hacen con bastante facilidad porque realmente, en serio, las papillas dañan el agua supremamente rápido porque quedan muchos residuos. Mira que los peces van comiendo, pero quedan muchos residuos que ellos no se van a consumir, que nos van a descomponer el agua con bastante facilidad. Y por último, tenemos las frutas y las verduras. Realmente me gusta utilizarlas bastante, pero como enriquecimiento ambiental, lo manejo como premio en los peces. No pues como premio porque hayan hecho algo bueno, pero sí como para ayudarles mucho a ese enriquecimiento ambiental. Eh, no es una dieta completa, no es una dieta que se debe usar todos los días. Normalmente lo hago una vez por semana. Es bueno utilizarlo, no usarlo por periodos prolongados porque realmente no tiene un aporte nutricional muy grande, entonces no me va a suplir como todas las necesidades nutricionales. Y bueno, aquí a continuación les muestro un video de un Ancistrus, un Bristol Noise albino pleco, consumiendo zucchini, porque les gusta bastante, les gusta bastante. Y esto lo hacemos normalmente en la tienda. Una vez por semana o cada 2 semanas le ofrecemos a los peces frutas o verduras para estimularles esa parte de enriquecimiento ambiental y tratar de venderle a nuestros clientes peces que tengan la capacidad de alimentarse de distintas formas. Es muy importante que los peces ornamentales al momento de la venta sepan consumir las distintas materias primas para que sean más adaptables al lugar donde van a terminar. Y ya bueno, a modo de resumen, vimos las distintas materias primas que se pueden utilizar en peces ornamentales. La principal y la más importante es el alimento vivo, las ventajas que tenemos que lo podemos congelar y almacenar por largos periodos de tiempo. Vimos el alimento seco, que son los más fáciles de conseguir a nivel mundial y los hay en base a proteína animal y vegetal, las papillas, las frutas y las verduras. Espero que haya sido productiva la charla y nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.